Dios bendiga, alabado sea Dios a todos, hermanos, verdaderamente. Y como que uno se pone nervioso. Y es bueno ponerse nervioso, alabado sea Dios, porque dependemos de Él. Mi alma te bendice. Para no tenerlo mucho más tiempo de pie, yo quiero que abramos nuestras Biblias en un versículo que nosotros todos conocemos mucho y que yo quiero utilizar como el versículo tema. Mateo capítulo 16, versículo 18. Alabado sea Dios. Le adoramos, Dios. Vive Jesús. Mateo 16, 18. Cuando todos lo tengan me pueden contestar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos una vez más? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te damos gracias. Oh, gloria a Dios, yo siento tu presencia en esta noche, en este lugar, Padre Santo. Nos regocijamos con un aniversario más que cumple nuestra iglesia Amparo Divino, Dios mío, y su pastor, Padre Santo. En este momento me pongo en tus manos para que seas tú, Señor, que nos hables a todos a través de tu santa y bendita palabra. Que la gracia tuya sea, Señor, con cada uno de nosotros. Oh, Señor, ministra nuestras vidas en esta noche. Te lo pido todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Tú me asientas, si es tan amable. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice, Dios. Gloria a Dios. El aniversario de toda iglesia es un acontecimiento muy especial. Uno tiene que hacer un alto, detenerse, reflexionar y darse cuenta de todo lo que Dios ha venido haciendo. Sean 15, sean 20, sean 25 años, se dice fácil, pero cuesta trabajo llegar hasta ese aniversario. Por eso que cada vez que uno celebra un aniversario de una iglesia, de una congregación, uno tiene que darle gracias a Dios, alabado sea Dios. Porque han sido muchas las ocasiones que el enemigo ha tratado de que la iglesia no llegue a ese punto. Mi alma te bendice, alabado sea Dios. Y toda congregación ha pasado por una trayectoria de retos, de luchas, de conflictos, de pruebas, de tormentas que se han levantado. Amén. Amén. De tormentas que se han levantado, de situaciones difíciles que se han levantado. Y en medio de todas esas situaciones, Dios las ha permitido con un propósito. Número uno, para hacernos madurar y para hacernos crecer. A través del crecimiento vienen a veces los golpes, los tropiezos, las caídas, y eso nos hacen crecer y ver las cosas mejor. Y número dos, para Dios demostrarnos a nosotros que en todo momento, en las buenas y en las malas, cuando haya y cuando no haya, Dios está con su pueblo. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. Glorificamos el nombre de Dios. Y llega un momento entonces uno a decir, como en una ocasión dijo el profeta Samuel, cuando le pidieron no ceses de orar por nosotros, el pueblo de Israel. Samuel dijo en 1 Samuel 7:12, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y yo creo que la iglesia del Amparo Divino puede decir, han sido 15 años y en cada uno de esos 15 años podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Alabado sea Dios, y hay que darle gracias a Dios. Pero también cuando uno celebra un aniversario, uno reflexiona, y yo me imagino que esto le acontecerá al pastor Patrocinio. Uno se comienza
recordar cuáles fueron los inicios, cómo empezamos. Alabado sea Dios. Cómo eran, por ejemplo, el local. Las almas que por lo general al principio son muy pocas, alabado sea Dios. Cómo llegaron las vidas muchas veces, algunos que no daban esperanza de que iban a cambiar, alabado sea Dios. Cómo fue que las situaciones se fueron presentando y cómo Dios fue añadiendo familias. Yo creo que los hermanos Ortiz están experimentando esto ahora que están pastoreando, alabado sea Dios, la iglesia El Edén. Ellos están viendo, y yo me imagino que también tendrán un diario en donde anotan todas estas experiencias que el Señor les da, porque un día cuando celebren el aniversario de su pastorado allí en su iglesia, ellos van a poder decir: yo recuerdo cuando ese hermanito vino como un jovencito, apenas no sabía la Biblia, pero ahora mira cómo el Señor lo usa, cómo lo ha levantado, cómo está predicando, cómo está ministrando, cómo está haciendo las cosas para el Señor, porque eso es lo que hace el Señor a través de años de trayectoria cuando uno está en sus caminos. Mi alma te bendice. Es precisamente en esos años de principio en donde, mire, muchas veces son muchas las necesidades y pocos los recursos. Alabado sea Dios. Pero así se crece, dependiendo de Dios, alabado sea Dios. Así se crece, así es como uno conoce a Dios. Yo siempre he dicho que a Dios no se le conoce simplemente por un libro, un texto de teología, aunque a mí me gusta dar clases en institutos bíblicos y los he dado, alabado sea Dios. Pero los libros de teología no pueden encerrar todo el conocimiento de Dios. Usted puede enseñar o tomar clases en un instituto bíblico, en un seminario, en una universidad cristiana, pero hay cosas que en el aula de clase ni el maestro ni el teólogo más versado se lo puede enseñar de Dios. Hay situaciones que Dios se va a revelar a tu vida en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la escasez. Eso no puede aprenderse a través de una pizarra, eso no puede a través de una conferencia. Eso es el mismo Dios que se presenta a bregar con su siervo y con su sierva, a decirte: yo estoy aquí contigo. Y por eso Dios dice a la iglesia El Amparo Divino: todos estos años soy yo el que te ha sostenido. Mi alma te bendice, Dios, mi alma te alaba. Alabado sea Dios. Por eso uno no puede nunca rendirse, como decía nuestro pastor hace un momento. Es verdad que pueden haber momentos difíciles, no solamente como congregación, a veces como personas. A veces como personas tenemos situaciones que verdaderamente hay deseos de como que no continuar nada, porque mucha es la prueba, uno siente la apretura, uno siente tantas cosas, alabado sea Dios, pero Dios te dice en esta noche: mi hermano y mi hermana, no te rindas, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Él tiene que acordar de lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no te sacó de donde te sacó para dejarte a medio camino. Él sabe lo que Él viene haciendo en tu vida y Él lo va a completar. Por eso tú solamente alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente no entenderá por qué tú alabas a Dios, pero tú sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Mi alma te bendice, Dios. Miren, el versículo que leímos, como yo dije hace un momento, es uno de los más conocidos en la Biblia. Pero permítame explicarle en qué condiciones el Señor la manifestó. ¿En qué condiciones el Señor hace esta pregunta a sus discípulos? Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. Jesús se llevó a sus discípulos a un territorio gentil. No era un territorio judío. Cuando usted lee el contexto, el pasaje, Él los saca del territorio judío y lo lleva a un territorio gentil, de gente que ni era de Israel ni servían a Dios. Alabado sea Dios. Él estaba cerca de la región llamada Cesarea de Filipos. En esa región, alabado sea Dios, quedaba al norte de Palestina, como a unos 200 kilómetros de distancia de Jerusalén. Esa región se identificaba profundamente con varias otras religiones. Había allí un centro de adoración a Baal. Había también allí varios santuarios dedicados al dios griego Pan. Y también en ese lugar, Herodes el Grande había
construido un templo para adorar a César Augusto. Y en medio de toda esa idolatría es que Jesús trae a los discípulos y le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace, todos nosotros la sabemos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. Y ellos comenzaron a decir, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta, otros dicen esto. Pero llega el momento en donde Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís que soy yo? Decía Jesús. Y Pedro es el que contesta, alabado sea Dios, esto. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque allí está el fundamento de lo que es la salvación. Mira, uno no es salvo simple y sencillamente porque va a una congregación. Uno no es salvo porque tiene una tarjeta de membresía. Uno no es salvo porque escribieron mi nombre o porque yo estoy diezmando. Uno es salvo cuando conoce al Señor Jesucristo. Y la gente puede decir cualquier cosa, pero para mí Él es mi Salvador. Él entró a mi vida. Él rompió mis cadenas. Él me hizo una nueva criatura. Alabado sea Dios. Por eso es importante que Jesús le dice, ustedes tienen que saber quién soy yo en su vida. Alabado sea Dios. Y Pedro trae esa respuesta y Jesús utiliza esa respuesta y él dice, alabado sea Dios. Y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta, alabado sea Dios, sobre esa declaración yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, toda persona en cualquier área donde se encuentre, en cualquier momento del tiempo, en cualquier lugar donde reconozca quién soy yo y crea, alabado sea Dios, que verdaderamente está sobre la roca que soy yo, esa persona va a ser parte de mi iglesia, y las puertas del infierno, el diablo, los demonios, lo que se levante, no pueden prevalecer contra esa iglesia que yo he levantado. Alabado sea Dios. Por eso las puertas del infierno no van a prevalecer contra esta congregación, ni contra el Edén, ni contra Príncipe de Paz, ni contra ninguna congregación que está sirviendo verdaderamente a Dios. Yo recuerdo años atrás cuando pastoreaba precisamente en Coniaila. Nosotros en ocasiones, para el verano, para épocas como esta, salíamos, pedíamos permiso al departamento de policía y con permiso en mano hacíamos cultos al aire libre. Y en ese sector en donde se encuentra la iglesia, porque todavía está allí, no era un sector fácil. Había puntos de drogas y nosotros habíamos pedido permiso, llegábamos temprano, barríamos la calle, instalábamos los instrumentos, poníamos algunas sillas y estaban en esos puntos de droga. Los drogadictos dominaban ese punto de droga. Ellos hacían sus transacciones allí a lo escondido, pero al aire libre. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Nadie lo ve, pero ellos están ahí hablando con gente, carros que se paran y todo lo demás. Y las inocentes ovejas, nosotros llegamos al medio de los lobos. Alabado sea Dios. A todo esto nosotros no sabíamos nada de lo que estaba sucediendo. Y cuando comenzamos a cantar coritos y todo lo demás, nos dimos cuenta que toda esa gente se movió un bloque más allá a hacer sus transacciones. Y allí entendíamos que llegó la iglesia y que las puertas del aire comenzaron a retroceder, porque no podían con la iglesia. Cuando una iglesia llega a un lugar, el diablo tiene que echarse para atrás, porque hay uno más grande que respalda lo que hace esa iglesia. Por eso, pueblo, no te desanimes y sigue creyendo, alabado sea Dios, lo que Dios va a hacer en ti. Yo quiero hablar brevemente de 5 elementos que no debe faltar en toda iglesia que le sirve a Dios. Pudiéramos hablar de muchos más elementos, imagínense, nos quedaríamos toda la noche. Pero yo quiero hablar de 5 elementos que por la palabra de Dios, en toda iglesia que celebra 10, 15, 20, 25 años, alabado sea Dios, que celebra aniversario, debe entender que estos elementos, alabado sea Dios, no importa cuánto tiempo pase, no importan las corrientes modernas
que por ahí se mueven. No importa lo que mucha gente piensa, que por ahí cualquiera puede ser pastor, abrir un local, poner silla, poner banca y hacer una iglesia. Así no es la cosa, alabado sea Dios. La iglesia o los hombres de Dios no son llamados ellos mismos ni los llaman otros. El llamado tiene que venir de arriba, alabado sea Dios. Y el hombre y la mujer de Dios tienen que entender que ese llamado es de parte de Dios y proceder de acuerdo a ese llamado. Mi alma te bendice. Gloria a Dios, aleluya. Pero empiezo a describir los elementos. El primer elemento que usted y yo lo conocemos, y yo creo que es el elemento básico. No puede faltar en toda congregación lo que es vida de oración. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. La oración debe ser la vida de la iglesia. La oración es la que nos mantiene en comunión con el Señor. Es a través de la oración donde nosotros recibimos nueva fuerza. Es por medio de la oración que derramamos nuestras almas delante de Dios y nosotros nos humillamos buscando su rostro y su dirección. El problema hoy en día es que la oración es trabajo duro. Mi alma te bendice. Cuando nos arrodillamos es que comienzan las batallas en la mente. Cuando nos arrodillamos a orar es que uno se acuerda de que tenía que mandar un cheque hoy. Y ahora, después de tantas cosas que hice en el día, ahora es que me acuerdo que tengo que mandar ese cheque, porque si no, se va hoy, nos cortan la luz mañana. Alaba. Mi alma te bendice. El teléfono no suena en todo el día y cuando te arrodillas ahora es que comienza a sonar. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. Pero uno tiene que vencer todos esos obstáculos y decir: yo voy a sacar tiempo para encerrarme y orar a Dios. Mi alma te bendice. Alabado sea Dios. ¿Sabes por qué la oración no es muy favorita de muchos? Porque son muchos los que les gustan estar al frente. Y para la oración hay que estar encerrado. Hay gente que quiere que lo vean. Alabado sea Dios. Pero en la oración no hay nadie que te va a ver. Hay uno solo que te va a ver. Ese es el que te va a impartir nueva fuerza. Ese es el que te va a dar un nuevo aliento. Ese es el que te va a levantar. Ese es el que le va a dar la victoria. Alabado sea Dios. A la iglesia. Mi alma te bendice. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos que la llenura del Espíritu Santo vino a unos discípulos que estaban en el aposento alto, encerrados, orando y esperando la promesa. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. Hoy nosotros queremos crear métodos para que la iglesia crezca. Déjeme decirle algo: el único que llena la iglesia es el Espíritu Santo. El que mantiene las almas de la iglesia es el Espíritu Santo. El que las trae y las convence del pecado es el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos sustituir eso. Tenemos que cerrarnos y clamar a Dios. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. La Biblia dice que la vida de los primeros cristianos consistía en perseverar unánimes cada día en el templo. Hoy en día la gente hoy no quiere asistir a los templos, pastores. Le es más fácil encender las redes sociales en la computadora o a veces en el celular y escuchar ahí cualquier mensaje. Alabado sea Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que los primeros cristianos se reunían cada día en el templo, estudiaban la palabra, oraban juntos. Alabado sea Dios. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Se necesita vida de oración en una congregación. Mi alma te bendice. Oh, gloria a Dios. Milagros suceden cuando una iglesia ora. Amén. Situaciones difíciles son resueltas cuando una iglesia ora. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dice la Escritura que dos apóstoles, Juan y Pedro, iban al templo, subían al templo a la hora de la oración. Santo, gloria a Dios. Y en su camino se encontraron que en ese templo, en una puerta del templo llamada La Hermosa, ponían siempre a un cojo. Alabado sea Dios. Eso es lo que hace la oración. La oración se encuentra con la necesidad. Y cuando hay una necesidad, cuando hay hombres y mujeres que oran y se encuentran, hay una explosión. Alabado sea Dios. Las cosas no quedan igual. Alabado sea Dios. Este cojo tenía la necesidad y se le quedó viendo. Y ellos le dijeron: nosotros no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo más. En el nombre de Jesús, al que nosotros servimos, levántate y anda. Alabado sea Dios. Hombres de oración clamaron a Dios y un milagro ocurrió que cambió la vida de un cojo. Mi alma te bendice. Aleluya, gracias. También en el mismo libro de Hechos encontramos, y esto a veces no nos gusta escucharlo, pero mire, aún en medio
de la vida de oración hay pruebas, Bendito el hay Señor. persecuciones, hay situaciones que Dios permite, porque Dios está en control. Y encarcelaron a Pedro en una ocasión, solamente por predicar el evangelio. Bendito el Pero Señor. dice las escrituras, pero la iglesia hacía oración sin cesar Amén. por Pedro. Señor, Alabado gloria a sea Dios. Dios. Y encerraron a Pedro, y no solamente lo encerraron, sino que le pusieron custodios. Pero la iglesia hacía oración sin cesar. Y dice las escrituras que Dios envió un ángel, alabado sea Dios, en respuesta a la oración. Pedro no era el que estaba orando, Pedro estaba hasta dormido, pero el que estaba orando era la iglesia. Mira, hermano, cuando una iglesia ora, los ángeles comienzan a actuar en favor de la oración de esa iglesia. Alabado sea Dios. Y un ángel bajó y abrió la puerta de la cárcel y levantó a Pedro y le dijo: camina, alabado sea Dios. Y la iglesia estaba orando hasta que Pedro tocó la puerta. Hermano, yo no sé lo que tú le estás pidiendo a Dios, pero ora y ora y ora hasta que toque la puerta y dice: aquí te manda Dios lo que tú le estás pidiendo.